Bueno, esta información que nos daba Vero está vinculada al tema que vamos a abordar ahora, de la alimentación en clave de derechos. ¿Cuánto cuesta alimentarse correctamente en nuestro país? Vamos a estar hablando con la profesora subrogante del Departamento de Nutrición Poblacional, punto focal del Observatorio del Derecho a la Alimentación de la Escuela de Nutrición de la UDELAR, Gabriela Fajardo, a propósito justamente, bueno, ¿cuánto le cuesta a las familias poder ejercer su derecho a la alimentación? Bienvenida, Gabriela. Muchas gracias por siempre darnos este espacio en este programa y en el canal. Gracias. Bueno, quedamos un poco sorprendidas con Maggie, ¿no? Porque ustedes calcularon una canasta por persona de alimentos que cumple, digamos, con todas las necesidades nutricionales, cuesta 8.255 pesos por persona por mes. Exactamente, exactamente. Realmente estamos muy contentos de haber podido hacer pública esta propuesta, que representa un hito bien importante. Si bien a nivel de lo que es la academia este tema venía siendo trabajado hace mucho tiempo, decidimos, bueno, dar ese paso de generar una herramienta que pueda tener un impacto realmente en que la población alcance el derecho a la alimentación, que es esto que se ha venido trabajando y ustedes conocen, que es que todos puedan tener acceso a los alimentos, pero no a cualquier alimento, sino a esos que requieren para satisfacer sus necesidades. Y en ese sentido, esa canasta, ¿de qué se compone entonces? Bueno, esa canasta atiende lo que son los requerimientos y lineamientos que establece el Ministerio de Salud Pública en cuanto a qué alimentos deben ser incluidos en la misma, y aquí se hace un especial énfasis en lo que son productos naturales o mínimamente procesados, dejando de lado aquellos que son los que comúnmente llamamos productos ultraprocesados. Bueno, y ahí tenemos desde lácteos, carnes, huevos, verduras, frutas, cereales, panificados, aceite, azúcar, lo que debería incluir la alimentación de una persona mayor de 2 años y que no tenga ningún tipo de patología, ¿verdad? Ahora, Gabriela, si uno lo traduce en un núcleo familiar de 3 personas, exacto, esto asciende a 24.765 pesos. Exacto. Y cuando hablamos de derechos, hablamos también, por ejemplo, de un salario mínimo nacional. ¿Qué pasa con esas personas? Y allí ya lo estamos repasando en imágenes, esa placa. Eso está distinguido por mes por persona y por una familia de 3 con mayores de 2 años. Esto sería el costo que le representa a una familia hacer frente a esa realidad. Exacto. Entonces hay un derecho que se está viendo vulnerado, ¿no? Sí, eso realmente desde el Observatorio del Derecho a la Alimentación lo venimos denunciando en forma reiterada, y es que lamentablemente no todos los habitantes de nuestro país cuentan con los ingresos que le permitan comprar los alimentos que precisan. Si pensamos que un salario mínimo está en el entorno de los 19.000 pesos y que por lo menos tendría que satisfacer lo que es un hogar promedio de 3 integrantes, obviamente que no nos está siendo suficiente, y más que una familia no solo requiere de alimentos para subsistir, sino que tiene otras necesidades básicas a las que tiene que dar respuesta. Lo que implica es que, bueno, eso va a tener repercusiones en forma directa en lo que puede ser el estado de salud y de nutrición de esa población, o de lo contrario, que las familias comiencen a implementar estrategias en donde afectan su alimentación, afectan otras cuestiones de su estilo de vida. ¿De cuánto? Me imagino que han hecho este cálculo. ¿Debería ser el ingreso de una familia, por lo menos de 3 personas, para poder satisfacer esas necesidades básicas? Y bueno, ahí eso depende un poco de cuál es la ubicación de esa familia en el país, ¿verdad? Pero por lo menos unos 80.000 pesos tendría que tener de ingresos para poder satisfacer las necesidades básicas. O sea, además, comer saludable y todos los días, todas las comidas. Sí, no, eso es el 24.000 pesos, pero si pensamos en otras necesidades básicas que esa familia tiene que satisfacer, se estarían ascendiendo esa cifra mucho más, 3 veces, un poco más de 3 veces. Ustedes también estudiaron la evolución, ¿no? del aumento de estos costos. ¿Qué encontraron ahí? Y bueno, ahí lamentablemente que todos los grupos de alimentos se han incrementado, a excepción de los tubérculos, es decir, papa, boñato, que se han mantenido un poco más estables, con oscilaciones dependiendo del periodo que analizamos. Si lo pensamos en enero o mayo de este año, ahí identificamos que, por ejemplo, lo que es los cereales, huevos, verduras, han tenido un incremento de los precios, un incremento que oscila entre un 10 a un 40%, o sea que es bien importante. Depende de dónde lo compremos. Sí, y también depende del alimento. Hay algunos, como estos primeros que yo mencionaba, que han tenido un incremento de entre un 40 a un 25%.
10%. Huevos, cereales, verduras y aceite, se podría decir, es lo que más ha Los aumentado. que más han incrementado y luego seguido de las carnes. Ahora, si analizamos el periodo prepandemia, es decir, desde enero de 2020 a mayo de 2022, incluimos también ese periodo, ahí estos grupos de alimentos se mantienen, pero se incluye el aceite, que como todos los uruguayos han identificado, se ha incrementado prácticamente en un doble el precio, y también se agregan lo que son legumbres, arvejas, lentejas, garbanzos, al incremento de los precios de los alimentos más caros, digamos. Hace un tiempo hablando con otra nutricionista mencionaba que si todos los uruguayos se alimentaran, digamos, respetando todos los grupos y todas las necesidades, no alcanzaría lo que se produce para consumir. Más allá de los precios, de las dificultades que eso representa en el ejercicio de ese derecho a la alimentación, ¿hay una estrategia para satisfacer que todos los uruguayos se puedan alimentar así? Bueno, por eso yo hoy mencionaba que esto representa como un paso bien importante, porque contar con esta herramienta que hasta el momento no se estaba utilizando aporta insumos para que realmente se pueda saber, bueno, cuánto se necesita a nivel nacional en cantidades de alimentos para satisfacer esas necesidades. Y bueno, y como todos los abordajes en materia del derecho a la alimentación, esto que tú mencionabas de cómo hacer para que esté disponible, ahí habrá que establecer medidas de importación, exportación de productos, producción a nivel nacional, es decir, en diferentes ramas que determinen que, en definitiva, si todos los uruguayos deciden comer, por ejemplo, la cantidad de pescado que se recomienda o la cantidad de frutas que se recomienda, esté disponible esa cantidad de alimentos en el país. ¿Qué debería tener esa canasta básica? Bien, para que sea, bueno, accesible hasta por ahí nomás, pero sí que pueda cumplir con esos valores nutricionales que se requieren. Bien, aquí nosotros hacíamos la precisión de que, bueno, es una canasta para un habitante promedio del país. Estamos hablando de que aporta en el entorno de unas 2.070 calorías. Y bueno, ahí estamos hablando de una cantidad de lácteos, de aproximadamente, o sea, leche, yogur, pensando, ¿no? Unos 600 centímetros cúbicos diario. Carnes, incluir carnes 5 veces por semana, carne roja o de pollo, unos 150 gramos, pescado 2 veces por semana, unos 180 gramos, huevos 3 veces por semana, por lo menos una unidad, verduras a diario 300 gramos, frutas a diario 300 gramos, lo que es legumbres, que el Ministerio de Salud Pública ha establecido como un grupo de alimentos importante, estimular su consumo también, consumirlo por lo menos 3 veces por semana, unos 45 gramos. Moderar lo que es el consumo de azúcares y dulces, unos 30 gramos, aceites, unos 30 gramos también, bueno, los panificados, unos 125 gramos y cereales, unos 75 gramos. Es decir, quizá aquí los televidentes estén pensando 75 gramos. Bueno, la idea es que a veces esos números pueden ser como muy duros de entender o, bueno, se establecieron teniendo en cuenta, esto es bien importante, no solo como tradicionalmente tenemos el concepto del nutricionista y los gramos de comida, sino lo que son realmente lo que es el patrón de alimentación de los uruguayos, y ahí tomamos como referencia la encuesta de gastos e ingresos de los hogares. Y tener en cuenta que eso que hablamos fueron cantidades netas, pero cuando compramos ciertos alimentos hay que comprar un poco más porque luego se desperdician lo que es cáscaras, huesos y bueno, ahí sube. Mientras vos mencionabas los gramos, yo intentaba visualizar, claro, en carne 180 gramos es un churrasco chiquito. Como la palma de la mano. Exacto. Con eso, digamos que esa necesidad para ese día está cubierta en cuanto a carne. Eso, acuérdense que esta es una herramienta que hablamos a nivel de población. Por supuesto que si yo pienso en un adolescente, esa proporción aumenta. Estas son herramientas que hay que establecer como un punto de corte en una población promedio, porque sería muy difícil Te come la mano del adolescente si Exacto. le pones un churrasquito. No, o sea, que esta canasta de 8.255 pesos sería más alta en el caso de un adolescente. Y otra cosa a tener en cuenta, como todos sabemos, que ciertos alimentos requieren cocción. Si a eso le sumamos el costo del combustible, estamos hablando de que se nos va al entorno de los 9.000 pesos en una familia que consuma una garrafa por lo menos por mes.
¿Qué se pretende hacer con esta herramienta? Nos mencionabas del objetivo. Ahora, ¿a qué autoridades se le va a hacer llegar? ¿Cómo se pretende que esta herramienta efectivamente sirva para el diseño de políticas públicas? Bueno, nosotros afortunadamente estamos en contacto con lo que es la comisión del Parlamento vinculada con el derecho a la alimentación, la comisión especial, y bueno, intentaremos allí presentarlo. Siempre desde el observatorio vamos a hacer pública esta información y entonces ahí ya le informo a ustedes y a los televidentes que esta evolución que se va a ir siguiendo mes a mes va a estar disponible en la página canastas.nutrición.edu.uy. Y bueno, siempre desde el observatorio tratamos de hacer llegar la información y de estar disponible para quienes toman las decisiones en materia de alimentación y nutrición, nos convoquen y podamos trabajar en conjunto. Pero bueno, hacer llegar por lo pronto la información y seguir generando insumos que permitan tener datos reales, fehacientes en forma cotidiana, digamos. Ahora, hablando de datos, y esto tal vez excede un poco a las potestades que puede tener, pensando en lo que está ocurriendo a nivel país, ¿qué se constata respecto a esta realidad? ¿Se cumple, no se cumple? ¿Se cumple solo en algunos segmentos? ¿En otros se vive arroz y fideos? Sí. ¿Se termina comiendo en ollas populares? Sí, lamentablemente, bueno, todas esas familias que hoy sabemos que están padeciendo inseguridad alimentaria no tienen el acceso a estos alimentos porque, como se ha trabajado incluso en este programa, cómo se mide esa situación de inseguridad alimentaria es en base a las respuestas que las familias ofrecen, donde dicen haber tenido que variar la cantidad o calidad de alimentos que consumen. Entonces, por lo pronto, al menos la cuarta parte de la población, y según datos que establece FAO, no está teniendo acceso a los alimentos que requiere. Y después, bueno, también considerar lo que son prestaciones sociales, que son ínfimas con respecto a lo que representa el costo de una canasta, o lo que implica el asistir a una olla popular con los recursos que cuentan las ollas populares, que realmente hacen el máximo esfuerzo con los recursos que cuentan, pero la monotonía en la alimentación también es algo bien importante que hay que considerar. No es posible que una persona esté consumiendo el mismo tipo de alimento durante 1 año, 2 años. Seguramente va a tener alguna carencia de nutrientes que es necesario atender. ¿Eso ya se está notando, por ejemplo, en las generaciones más jóvenes de niños y adolescentes? Bueno, digo, ya se está notando, en realidad sí. Es un problema que arrastramos de siempre, ¿no? Pero claro, quizás se vio impulsado por la pandemia. Sí, sin duda, nosotros en eso somos muy conscientes de que esto no es algo que haya ocurrido como consecuencia de la pandemia, sino que es una situación que ya viene desde unos cuantos años, muchos años atrás. Siempre va a haber un núcleo de la población que se va a ver afectado en mayor medida, bueno, pero lo que es importante y es que eso no es excusa. Hay una situación de emergencia que requiere como enfocarse mucho más, invertir mayores recursos para atender eso que se va a agravar. Ya existía una situación y se va a agravar. Y bueno, está teniendo repercusiones por lo pronto en estas manifestaciones que las familias han hecho. Por ahora datos sobre lo que es estado nutricional y cómo ha impactado eso directamente, no tenemos algún estudio, pero bueno, ya tiene repercusiones en lo que son, lo que da cuenta a la familia. Y en lo que hace, por ejemplo, a las escuelas, teniendo en cuenta que desde hace algunos años hay un acompañamiento por parte de las nutricionistas o nutricionistas, hombres que, bueno, vienen acompañando esa situación alimentaria de los chiquilines. Allí ven que se está por lo menos organizando desde otro lugar con los nutrientes necesarios, con los tipos de alimentos que se requieren. Bueno, hay que considerar también que sí, por supuesto, dentro de lo que son los lineamientos que se establecen en el programa de alimentación escolar, se intenta dentro de lo que son los tiempos de comida que se ofrecen en los centros escolares, hasta 3 tiempos de comida, de hacer una alimentación balanceada. Pero el tema es cuando ese niño va a su hogar y le falta el otro tiempo de comida o tiene en su hogar una alimentación excesiva de acuerdo a lo que consumió, bien, digamos que desde que se establece el programa de alimentación escolar se intentan cumplir los requerimientos que se establecen a nivel del Ministerio de Salud Pública. Gabriela, ahí te quería consultar, creo que por otra pata de este concepto de derecho a la alimentación que, no sé, me parece que es bastante nuevo, ¿no? Para nosotros. ¿Qué pasa con la información? Es decir,
estamos reconociendo un obstáculo de muchas familias uruguayas para económicamente poder acceder a la alimentación que se debería. Estamos reconociendo dificultades en la estrategia país de que si todos pudieran acceder, no habría alimentos suficientes. ¿Qué pasa con la información? Es decir, si una familia puede pagar los 8.255 pesos, pero no elige o elige, digamos, otros alimentos que tampoco están cubriendo las necesidades nutricionales de una persona. Bien. Bueno, sin duda que intentar tener un impacto en temas de alimentación y nutrición requiere un abordaje multidisciplinario con visión de sistema alimentario. Y aquella visión como un poco romántica de que si las familias tienen el dinero van a acceder, a veces no alcanza, porque no es solo esa cuestión, sino también si está disponible en la zona que la familia vive ese tipo de alimentos. Es decir, acá se tienen que conjugar diferentes aspectos que van desde lo que hoy mencionábamos, la disponibilidad de alimentos, los entornos alimentarios donde esas familias se encuentran, esto, qué accesibilidad tienen desde el punto de vista físico y económico, qué información y educación tienen esas familias, con qué recursos cuentan a nivel de los hogares, porque capaz que yo puedo acceder a los alimentos, pero tengo una jornada laboral muy cargada que me impide realmente poder llevar una alimentación balanceada. Es decir, requiere un abordaje que es desde múltiples facetas y bueno, tampoco pensar que solo con información y educación las familias van a cambiar sus conductas alimentarias. Hoy por hoy, lamentablemente, el principal obstáculo está siendo el acceso económico. Ahora, pensando también en políticas públicas, en la forma de acceder, a veces hasta reutilizar alimentos que a veces no tenemos en cuenta y se pueden elaborar otro tipo de comidas. La Intendencia tiene su plan Uruguay Cocina, o Cocina Uruguay. Cocina Uruguay. ¿Hace falta divulgar un poco más ese tipo de programas para poder, bueno, lo que decía recién, reciclar una lechuga, hacer un pastel de otra cosa, unas croquetas de... ¿Está faltando eso también como insumo? Bueno, yo diría que, y desde el observatorio en realidad decimos que lo que primero falta en realidad es que todos los actores que están trabajando en materia de alimentación y nutrición y otros actores en materia económica que incide, por ejemplo, en la alimentación, realmente se sienten a intercambiar, a conversar y a planear una estrategia que termine impactando en todos esos aspectos que hacen a la alimentación. Porque si yo puedo difundir un programa de, por ejemplo, reutilización de desperdicios o de pérdidas que tenga a nivel del hogar, pero si realmente eso impacta solo en un pequeño grupo de la población, no va a tener a la larga el impacto deseado. Realmente nosotros lo que vemos es que falta una ley marco de derecho a la alimentación y de la seguridad alimentaria, que falta una estrategia que eso se transforme en planes y programas que pueden ir vinculados con lo que tú mencionabas, que haya alguien que controle todo esto y bueno, y que se empiecen a implementar estrategias que ataquen y que aborden los diferentes aspectos del sistema alimentario que hacen a que una familia termine consumiendo lo que consume y repercuta en su salud y su estado nutricional. El objetivo sería solucionar déficits alimentarios por falta o por exceso. Sin duda. Hoy por hoy ustedes saben que en nuestra población coexisten las dos problemáticas, el déficit y el exceso, incluso hasta en una misma familia y en grupos etarios en los cuales pueden tener consecuencias no solo en el corto plazo, sino en largo plazo. Pensemos un déficit de nutrientes en niños o un exceso también de nutrientes en niños. Eso termina sin duda repercutiendo en lo que va a ser la vida social y productiva de esa persona en la adultez. Gabriela, ¿dónde puede la gente encontrar esta información? Bien, en la página canastas.nutrición.edu.uy, realmente los invitamos a que accedan a la información, si existen dudas o consultas, plantearlos. Y bueno, y reiterar que desde el Observatorio del Derecho a la Alimentación estamos dispuestos siempre a trabajar en forma conjunta y a recibir lo que son, lo que pueden ser interrogantes o dudas de la población o quien lo requiere. Gabriela, una más que me había quedado pendiente. En estos últimos 2 años, sobre todo el periodo que ustedes toman de 2020 a 2022, ¿encontraron algún punto que fue más crítico a nivel de acceso, de precios, de las personas, si se
si podían ir con lo que tenían de dinero a comprar, a hacer frente a sus alimentos? Y bueno, realmente lo que desde la evolución de la canasta, lo que nosotros hemos identificado que se ha incrementado en forma sostenida. Ahora, en lo inmediato, por ejemplo, los otros trabajos que nosotros hemos realizado en cuanto a ollas populares, bueno, desde el que se decretó la emergencia, ahí hubo unos primeros meses hasta julio donde quizá estas personas que tenían mayores limitaciones desde el punto de vista económico presentaron algunas dificultades en esto de que estas estrategias o incluso hasta que el gobierno empezó a apoyar algunas estrategias, se empezaron a organizar y a tener un mayor alcance. Pero realmente... O sea, el inicio de la pandemia fue crítico, tal vez por el cierre, por la informalidad, Exacto. por las personas que no podían salir a hacer esas changas, capaz, y Exacto. poder llevar el dinero a Sin sus duda. hogares. Y desde ahí se ha visto también un incremento sostenido de los precios. Algunos se mantienen, otros han tenido fluctuaciones, pero la canasta desde entonces ha ido incrementándose. Y no fue acompañada por los salarios. Y no, realmente ayer en la presentación, que agradecemos la presencia de Gabriela Mordecki, bueno, nos mencionaba que cada vez los salarios van perdiendo más capacidad de cubrir necesidades, así que no, lamentablemente no. Gracias. No. Gabriela, muchas gracias por estos No, minutos. gracias a ustedes. Cerramos por aquí entonces la entrevista, ya son las 9:10 de la mañana. Sigue Maggie con algunos consejos.